Y otra cosa que estábamos pensando es que vos por esos años también tenías el Cine Club Vértigo. Eso vino mucho después. Eso vino en el 2000, claro, en el 2018. Arranqué. Esto lo de Nico, todo eso fue 2016. Claro, no fue tanto. Pasa que para mí ya es O todo sea, como. Porque pasó mucho tiempo. claro, como Pero dos en años el de diferencia, 2018. pero sí. Sí. En el 2018 arranqué Cineclub Vertigo porque, claro, por aquellos años, 2017, 2018, yo estaba como súper metido, o sea, iba al cine, tenía una vida con muchos menos compromisos de lo que tengo hoy, ¿no? Por supuesto. Entonces, mis días eran ir a ver 3 películas al cine, a los cines alternativos, ¡Qué ¿no? lindo! Claro, iba al San Martín, ¿sí? Y me hacía todo el recorrido, Sí. ¿viste? Capaz me veía una película en el San Martín, tipo, no sé, como yo te dijese, Los Siete Samuráis. Bueno, esa es larga para capaz hacer, meter varias películas en un día. Pero bueno, capaz veía Yojimbo y salía de ver Yojimbo, daba vuelta a la manzana, me metía en la sala Lugones y veía los paraguas de Cherburgo, ni idea, ¿viste? Y así, como era mínimo una película por día, incluso a veces que metía 3 películas por día. Entonces estaba enloquecido con el tema de tener mi propio cineclub, de poder proyectar en pantalla grande las películas que yo tenía ganas de proyectar. Y también, claro, más allá del recorrido de San Martín, Lugones, Malva, también iba mucho a la filmoteca en vivo de Fernando Martín Peña, que quedaba cerca de mi casa. Yo cuando vivía en Capital vivía ahí nomás, ¿viste? Entonces iba ahí los martes, me parece, los martes de Peña, películas en fílmico. Y un día, bueno, estaba ahí y me tiré el lance, ¿viste? Estaba ahí en el teatro donde él hacía el cineclub y hablé con una persona de la barra que te vendía las entradas y que te servía la cerveza y todo esto. Y le dije, che, le digo, escúchame, yo tengo un canal de YouTube, le digo, ¿no? Al muchacho, le digo, me gustaría hacer algo así como parecido a lo que hace Peña, pero con una onda un poco distinta, ¿viste? Como algo más juvenil, poner una cosa así. Y me dijeron, habla con el encargado, que es aquel flaco que está allá. Y hablé con el encargado y el encargado, no sé, es como que una cosa, ¿viste? Me dijo, ¿podés arrancar la semana que viene? Y yo me quedé como, o sea, fui con una cosa que se me cruzó por la cabeza y el tipo me dijo, ¿podés arrancar la semana que viene? Y yo dije, bueno, dale, sí. Entonces ahí programé 2 películas, arranqué a la otra semana y bueno, fueron 2 funciones, una tras de otra, espectaculares, sala completamente agotada, se quedó gente afuera, arrancamos con... La primera película que proyectamos fue The Rocky Horror Picture Show y después hubo un intervalo y después pasamos El Fantasma del Paraíso de Brian De Palma. Y bueno, después seguí haciendo funciones entre 2018 y 2019. Pasé muchas películas, también algunas de ellas a sala llena, otras con muy poca convocatoria, pero más o menos ahí como siempre haciendo las funciones hasta que llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia dije, bueno, quiero seguir esto en Twitch y me pasé a la plataforma morada. Y bueno, los años de pandemia de Cineclub Vértigo fueron impresionantes, verdaderamente. Fueron impresionantes, o sea, era una cosa de... en el 2020 yo transmitía de lunes a lunes. De lunes Ah, a lunes. O sea, no había un solo día de descanso para mí. Era... Todos los días pasaba 2 películas. La primera a las 10 de la noche y la segunda a la medianoche. Siempre con charla al principio de cada película, siempre con charla al final. Y esos primeros años de Cineclub Vértigo fueron maravillosos porque se armó una comunidad de gente de toda Latinoamérica, incluso gente de España, que se conectaba para ver las películas que yo programaba, donde verdaderamente programaba. No te digo cualquier cosa, pero, ¿viste? O sea, bueno, sí, mezclando todo lo que me gusta, que a mí, ¿viste? Me gusta medio casi todo, digo, ¿no? Desde cine clásico súper conocido, como te puedo decir, películas de Scorsese o de Brian De Palma, a rarezas, ¿viste? De películas orientales que medio que no conoce nadie, a películas, no sé, de cine negro de la década del 40, del 50, pasando por un poco de cine europeo, ¿viste? Películas de animación, qué sé yo. Y después, bueno, ¿viste? Cuando se fue pinchando el tema de la pandemia, que duró bastante acá en Argentina la pandemia, pero bueno, ya tipo 2023, ahí como que hubo algo medio que se rompió, ¿viste? Como que la gente ya
no se estaba copando tanto con la virtualidad. Entonces las funciones empezaron ahí como a hacerse con menos frecuencia, se conectaba capaz un poco menos de gente y finalmente decidí darlo por terminado. Hice un pequeño intento de volver con alguna que otra función presencial en el 2023, pero es como que ya me había quitado las ganas, ¿viste? Es como que yo había tenido el sueño de tener mi cineclub y lo tuve tanto de manera presencial como de manera online, y para mí es una cosa que ya está como cerrada, ¿viste? ¿No? Ya lo viví, ya lo pasé. ¿Qué dificultades llegaste a tener en ese momento? ¿Con el cineclub decís? Sí. No, bueno, en cuanto a las funciones presenciales, alguna que otra vez pudo haber un problema técnico, que son cosas que siempre pasan y van a seguir pasando, ¿viste? Me acuerdo que una vez estábamos pasando una película y se cortó la luz, ¿entendés? Entonces, bueno, nos quedamos sin luz. Sí, bueno, pero pasa todo el tiempo eso, ¿viste? Y hubo un montón de gente que se fue y hubo gente que se quedó a esperar, y la luz después tipo de 35 minutos volvió y pudimos ver la película, pero ya se había ido un montón de gente y los que se quedaron la disfrutaron. Y después, bueno, en la versión online siempre tuve muchos problemas con el tema de la censura, no tanto del copyright, sino por el tema de los desnudos. O sea, me bajaron el canal 1000 millones de veces, ¿viste? Con el tema de los desnudos. Y bueno, también otra de las razones por la cual ya no hago hoy en día el cineclub es porque Twitch y todas las plataformas de streaming se han vuelto mucho más restrictivas a comparación a lo que eran los años de pandemia, ¿sí? Que por supuesto, claro, en los años de pandemia los tipos fueron muy permisivos porque sabían que era el momento para llenarse de guita. O sea, el señor Twitch sabía que ahora es el momento, loco. Ahora es el momento porque está toda la gente en su casa para conectarse y para tener, no sé, millones y millones de usuarios activos dentro de la plataforma, ¿no? Desperdigados en un montón de canales, pero bueno... Cuando las audiencias empezaron a bajar, bueno, se empezaron a poner un poco más restrictivos con el tema del copyright y de los desnudos y de un montón de cosas más, ¿no? que ya no se pueden hacer en las plataformas de streaming, justamente para tratar de no espantar a las marcas que siguen apostando, ¿no? a sponsorear dentro de esas plataformas. Y virtualmente no, pero presencialmente no lo volverías a hacer tampoco. A ver, viste, nunca digas nunca, qué sé yo, capaz en alguna ocasión especial, una cosa así, pero en este momento de mi vida, de mi carrera, ya estoy concentrado en otras cosas. Además también hay una realidad de que yo ahora ya no vivo más en capital, yo ahora vivo en el campo, entonces estoy medio alejado de la urbe. Me requeriría un gran esfuerzo físico tener que ir todas las semanas a capital para pasar una película, la verdad es que no. Claro. No me apetece. Es entendible. Pero como te digo, viste, o sea, fueron tantos años y la pasé tan bien que digo, ya exploré todo lo que podía explorar y no voy a volver a ser más feliz de lo que fui haciendo eso, ¿entendés? Quiero ser feliz con otras cosas ahora, pero ya fui feliz con el cineclub.